Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos nuevamente a un video de Warzone Mobile, mejor dicho rápido, informativo completamente a detalle, como ustedes saben pues siempre trayéndoles la mejor información, así que vamos a darle. Bueno, ha pasado algo muy importante y es que se está filtrando algunas que otras cositas, espero de que esto sea verídico, porque si no es verídico la comunidad se va a encachimbar más. Para el que no sepa qué es encachimbar, es enojar, lo que pasa es que así lo decimos aquí en mi país. ¿Por qué? Es sencillo, como ustedes saben, pues la comunidad de momento está molesta, porque pues mucho ver multijugador, mucho ver gameplays, pero nada sobre el anuncio de lanzamiento de acceso anticipado, beta o demás cosas, que está perfecto. Pero bueno, ok. Primero que nada, like, suscripción a muerte, que es lo más importante. Quiero saber en la barra de los comentarios si ya quieres jugar actualmente la beta o acceso anticipado, lo que sea que vaya a sacar actualmente Warzone Mobile, porque no se sabe qué van a sacar. Así que vamos a darle. Primero que nada, un creador de contenido se llama Cyborg FPS. Ha confirmado algo que es la fase 1 de Warzone Mobile, que pues según tiene pensado de que en la fase 1 del lanzamiento actualmente de Warzone Mobile empezaría la siguiente semana, y que se podría descargar el acceso anticipado soft launch para lo que es actualmente Australia, solo para Australia. Así que vayan creándose una cuenta de Australia porque van a ir liberando esto por países, pero si quieren probarlo desde antes, ya les digo yo que vayan preregistrándose en una cuenta de Australia para poder jugar si en dado caso pasa esto. Sería la próxima semana, según tengo entendido, creo que va a ser el 29. Sería el martes, no creo que sea el lunes, a lo mucho creo que va a ser el martes. Y va a ser a las 9 p.m. PST. 9 p.m. PST, déjame ver y confirmar lo que quiero ver. 9 PST, acá. Serían acá a las 11 de la noche. O sea, sería a las 11 de la noche el martes. O sea, básicamente casi el miércoles, perdón, casi miércoles 30. Bueno. Depende ahí de cómo lo logran poner actualmente en su buscador y cómo sea la zona horaria en su país. Para mí sería a las 11 de la noche del martes, si es en dado caso que sale ese 29. Y pues se espera de que tenga, pues sí, o sea, la fase 1 de lanzamiento. Bueno, dice perdón, confirmo, no es el 29, es el 28 de noviembre a las 11 de la noche. Estaría llegando la descarga del juego para probarlo de manera viable. O sea que estamos a 4 días. Y pues vemos, bueno, hay que ver cómo de que alguna manera sale esto. Pero bueno, ahora, otra cosa, y esto no es ninguna teoría, esto lo voy a mostrar básicamente porque, señores, les voy a enseñar algo en mi iPad, muy importante, porque tal vez no lo habían visto o algo por el estilo, porque piensan de que seguramente ustedes dirán, pues es una locura. Pero yo aún tengo el Project Aurora, aquí lo tengo instalado aún, luego de tantos juegos. Que por cierto, si me preguntan por el Warzone chiquito, está en demanda, según tengo entendido, y por eso no ha salido otra vez. Ok, yo entro a Project Aurora y pues obviamente me sale la pantalla de carga del Warzone Mobile, porque ya no se llama Project Aurora, como ustedes visualizaron en muchos videos de creador de contenido. Pues ya no se llama Project Aurora, ya es conocido como el Warzone Mobile a detalle. Le doy a ir a la App Store y actualmente me redirecciona completamente a lo que es Warzone Mobile. Esto antes no pasaba y es porque antes Warzone Mobile no estaba en lo que es actualmente la App Store, pero ahora sí está. Y esto me quiere decir de que sí voy a poder actualizar lo que es actualmente Warzone Mobile desde la aplicación a la App Store. Lo que nos está diciendo es que sí va a haber acceso anticipado también en dispositivos de iOS. Así que sí, va a haber un acceso anticipado tanto para Apple y para Android. Porque si en dado caso, si a mí, como yo les he comentado, yo abro acá el Project Aurora, que es básicamente el Alpha 1.4 de Warzone Mobile, lo que me dice es que vaya a la aplicación de la App Store para actualizarla y automáticamente ya me manda a la aplicación de Warzone Mobile. En Android pasa lo mismo, pero ya pasaba desde antes porque básicamente ya estaba lo que era el Warzone Mobile en la Play Store. Pero como ustedes saben, en la App Store no estaba Warzone Mobile. Warzone Mobile está en la App Store desde el 15 de septiembre. Entonces son cositas que hay que tener muy en cuenta. Otra cosa, y esto antes para seguir hablando completamente a detalle del propio video, y es que todo apunta de que sí, oficialmente, estemos hablando de que va a haber como un tipo documental o un anuncio muy gordo, porque uno de los directores actualmente de lo que es el evento de Warzone Mobile, que es uno de los organizadores y también uno de los productores, publicó estas imágenes, en las cuales decía: me siento muy afortunado de poder filmar, producir video en la Warzone Mobile Global Summit en Londres de principio a fin, una experiencia increíble con el mejor equipo y creadores de videojuegos.
O sea, básicamente aquí podemos visualizar que están con cámaras. Esto aún no se ha visto. Esto no se ha visto aún, ya para que lo sepan. Esto es producción, altas cámaras. Básicamente creo que están preparando todo para ese lanzamiento que se viene. Incluso aquí estamos viendo uno de los creadores, cara de COD Mobile y pues posiblemente también de Warzone Mobile, compañero y amigo de iFerk, que es Bobby Plays, que también tiene su skin en COD Mobile. Coincidencias no las creo, honestamente, también te lo digo. Y pues básicamente haciendo énfasis a que también aquí tenemos todos los que son los organizadores del evento de la Warzone Mobile Global Summit. Y pues algo me dice de que si están haciendo esto, que es tremendo, es más que solo publicar videos o algo por el estilo, pues es porque van a hacer un anuncio a lo estilo cinematográfico muy grande. Entonces concuerda con lo que ha hecho mi querido amigo, con ese video que nos está diciendo de que el 28 de noviembre a las 9 p.m. PST para Australia ya se va a poder descargar ese acceso anticipado barra beta barra alfa, pre-alfa o como quieran decirle, de Warzone Mobile para hacer pruebas. Si es en dado caso estará pasando. Podríamos decir que pueda que sea una suposición, pero todo se junta de alguna forma, porque según se había comentado, y esto lo digo, incluso voy a poner gameplay de fondo de Miney, él me dio permiso de ponerlo, así que no hay problema. Lo que les voy a decir es sencillo, mis queridos cracks. Todo apunta de que pueda que sea cierto. ¿Por qué? Porque a mí se me informó de que el 21 al 27 todos los creadores de contenido iban a poder publicar todo lo de Londres. O sea, del 21 al 27. No me preguntes por qué del 21 al 27 sí se puede publicar todo eso. Eso es porque es una fecha exacta. Porque actualmente estamos hablando de que sí, o sea, se traen algo entre manos, tanto para Android para, obviamente, la gente de Apple. Y esto tiene que ver mucho con ese acceso anticipado porque, como ustedes saben, pues hace no muy poco, pues iFerk nos confirmó de que iba a haber un soft launch, nos la dejó caer, otros también dijeron lo del soft launch, o sea, no es ningún bait ni nada por el estilo, y solo habrá que confirmar y ver a detalle si de alguna manera esto sale rentable para todos. Pues bueno, eso más que todo haciendo el enfoque completamente a lo del acceso anticipado. No sé qué piensen ustedes acerca de esto. A mí me parece de que es una muy buena idea, un muy buen acierto, teniendo en cuenta más que todo por lo de los pases de batalla, la monetización del juego, para que nadie pierda ese primer pase de batalla. Recuerden de que el pase de batalla dura 70 días y pues veremos cómo resulta ser todo esto actualmente para Warzone Mobile. O sea, más que todo vamos a estar al pendiente de toda la información. Y pues bueno, como siempre, pues díganme qué piensan acerca de esto. No es ninguna locura, teniendo en cuenta pues el acceso anticipado de Warzone Mobile, sino un soft launch o algo por el estilo. Pero veremos si esto concuerda con todo lo que se ha comentado, con todo lo que han dicho acerca de Londres, también con todo lo que está publicando actualmente Warzone Mobile en sus redes sociales. Háganmelo saber como siempre y pues déjenme su poderoso like, suficiente muerte que es lo más importante y nos vemos en un próximo video en el canal. ¡Claro que sí!